Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes después de hacer una pausa y estamos muy contentos de estar de regreso y sabiendo que ustedes están a la expectativa. Pues nosotros también estamos a la expectativa porque Dios es bueno y su palabra siempre nos habla de verdades y de cosas muy puntuales. Así que el día de hoy vamos a continuar descubriendo y conociendo qué es ser un ciudadano del reino de Dios. Así que acompáñeme, por favor, vaya a traer su cuadernito, no pierda las notas, por favor, porque es muy importante que usted tome esta información para que esa información se vuelva una revelación inspirada por el Espíritu Santo. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, porque si no fuera por la vida y porque tú así lo has decidido, no pudiéramos estar en este lugar. Gracias porque tú pones los medios para que nosotros podamos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la atención de las personas que están del otro lado de la pantalla. Yo te pido que tú los bendigas y que tú honres, Señor, su tiempo y su deseo de meditar y que juntos podamos aprender más de ti. Gracias, Señor, porque tú descubres esos tesoros grandiosos que tienes para nosotros. Gracias porque no han sido ocultos, sino que todo lo contrario. Te ha placido compartirlos con nosotros. Te bendecimos el día de hoy y por favor, Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se recuerda usted que empezamos a hablar de dos reinos, el reino de la oscuridad, de las tinieblas, y el reino de la luz, el reino de Dios. Bueno, había también que explicar cuál había sido el origen de este otro reino, el reino de las tinieblas, y dónde se inició, cómo fue que se gestó, cómo fue que se preparó y cómo fue también esa expulsión del reino de los cielos. Eso ya lo vimos anteriormente. Se recuerda usted también que hablamos de cómo está estructurado, cómo está conformado ese reino de las tinieblas, cómo opera y cuál es el caldo de cultivo para que el Satanás pueda vivir en nuestra casa. Yo quisiera hacerle a usted un ejemplo, y es, si usted se fuera a vivir a Estados Unidos o a cualquier país del mundo y usted toma la decisión de pasar, no sé, 30 años, 40 años, mucho tiempo de vivir en otro país, y no decide aprender el idioma, conocer las leyes, conocer cómo está estructurado ese país. Usted quiere seguir viviendo con lo que usted conoce, con el idioma de su país de origen, con las reglas, con las normas de su país de origen. Déjeme decirle que usted va a vivir por debajo de los beneficios que usted pueda poder alcanzar. Porque si usted aprende el idioma, si usted conoce las leyes, usted va a ser beneficiado en ese otro país donde usted está. Esa es la situación de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos antes pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora nosotros pertenecemos a un nuevo reino y es el reino de Dios. En ese reino de Dios nosotros tenemos que aprender nuevas cosas, tenemos que desaprender todo lo anterior. Y a veces por eso es que nosotros no podemos alcanzar los beneficios de este otro reino. A veces nosotros no podemos superar y nosotros no llegamos al conocimiento pleno y a vivir de una manera diferente porque nosotros seguimos teniendo esas prácticas del otro reino. Así que el objetivo de este estudio es que usted pueda aprender y que pueda conocer qué significa realmente ser ciudadano del reino de los cielos. Y el día de hoy yo quiero empezar con un texto y mire, encontré una versión fabulosa que dice Mateo 4, 16, 18. Es la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. Las otras versiones dicen, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse no quiere decir que yo me ponga a llorar y a moquear ahí y decir, ay, sí, yo hice muchas cosas malas. Es parte de, pero ese arrepentimiento llega cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Dejamos de actuar como lo hacíamos antes y ahora vamos a actuar diferente, a pensar diferente, a sentir de manera diferente. Eso es lo que Jesús vino a predicar. Jesús no vino a predicar, perdón por lo que diré, sanidad, porque dentro del reino de los cielos está cubierta la sanidad. Jesús no vino a predicar prosperidad,
¿Por qué? Porque dentro del reino de los cielos está incluida y hoy lo vamos a ver. Así que yo quisiera hacerle un ejemplo muy sencillo para que usted logre comprender fácilmente qué es el reino de los cielos, cómo opera. Como guatemaltecos, todos deberíamos de conocer cuestiones básicas. Bueno, ¿cómo logra usted ser ciudadano guatemalteco? Una de las maneras de ser ciudadano guatemalteco es nacer en el territorio guatemalteco y adquiere usted la ciudadanía cuando cumple 18 años y entonces usted adquiere su DPI y usted ya es una persona con derechos y obligaciones. Hay otras maneras de ser ciudadano guatemalteco. La Constitución de la República en el artículo 144, 145 y 146 explica las otras formas. Por ejemplo, que si usted nace en otro país, pero sus papás ambos son guatemaltecos, usted puede optar automáticamente a la ciudadanía guatemalteca. Muy bien, si hay un extranjero que se casa con un guatemalteco, adquiere también la ciudadanía guatemalteca. O si alguien de algún país de Centroamérica también quiere ser guatemalteco, puede hacerlo de manera más rápida y más simple. Muy bien, entonces eso es la ciudadanía guatemalteca. Y no solo eso, sino que después de que nosotros tenemos derechos y obligaciones, tenemos que saber cómo está distribuido el poder. A eso se le llama organización política. Por favor, olvídese de partidos políticos. Es la organización del poder. Muy bien, Guatemala es un estado republicano y democrático. ¿Eso qué quiere decir? Que el poder que le corresponde al pueblo ha sido delegado y está distribuido en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Muy bien, cada uno tiene sus propias funciones. Así está distribuido el poder, la manera en que se gobierna o se ordena este país. Muy bien, nosotros tenemos que conocer cuál es el orden del reino de los cielos. Es exactamente lo mismo. El reino de los cielos está organizado. Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta que todo esté no solo organizado, sino que también que el poder esté delegado. Mire qué bonito esto. Pero funciona de una manera diferente. En Guatemala tenemos un presidente. En el reino de los cielos tenemos un rey. Y esto a veces nos cuesta a nosotros comprenderlo porque no tenemos la idea real y total de lo que eso significa. Hace poquito estuvimos con mi esposo en Washington y realmente ahí tal vez uno logra entender lo que es manejar un imperio y conocer el poder que puede tener una nación, no solo en su territorio, sino en otras naciones. Es interesante porque eso nos muestra así, poquitito, de una manera pequeña, cómo un reino tiene poder y se distribuye de una manera soberana de acuerdo a la palabra del rey. Cuando hay un reinado, pues solamente existe un rey, él dicta las leyes y es soberano, lo que él dice se hace y bajo pues de él están todos los súbditos y estos súbditos lo que tienen que hacer es obedecer las leyes que el rey ha propuesto. Muy bien. El rey incluso tiene el poder de decir quién vive y quién muere. Mire, vamos a ir nosotros a conocer cómo funciona el reino de los cielos. Acompáñeme a 1 Timoteo 6:15 y dice: a su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este reino, el rey se llama Jesús. Apocalipsis también lo llama el Rey de Reyes y en Apocalipsis 17:14 dice: porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 19:16: en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Bueno, teniendo claro esto, Jesús como Rey tiene distintos nombres. Fíjese que le voy a mencionar solo 10, pero Él tiene aproximadamente 120 nombres. Nosotros ponemos nombres para que se llame igual que el abuelito, que el tío, que el papá, pero los nombres de este rey son nombres que mencionan una característica o un propósito o la forma de su carácter. Si un rey tiene 120 nombres que dicen cómo es, qué clase de poder, habilidades tiene, déjeme decirle que yo sí quiero estar sometida bajo ese reino, porque ese rey llena cualquier área, 120 nombres. Muy bien,
Entonces, recuérdese que esos nombres reflejan el ministerio o el propósito de Jesús. Le voy a mencionar solo 10. El segundo Adán está en 1 Corintios 15, 45, 47. El abogado en 1 Juan 2, 1. El omnipotente, Apocalipsis 1, 8. El alfa y omega, Apocalipsis 21, 6. Amén, en Apocalipsis 3, 14. Anciano de días, Daniel 7, 9. El ángel de su presencia, Isaías 63, 9. Ungido más que sus compañeros, Salmos 45, 7. El apóstol de nuestra confesión, Hebreos 3, 1. Y número 10, el brazo del Señor, en Isaías 51, 9, 10. ¿Usted quiere saber los 100 nombres? No se preocupe, que aquí se los vamos a dar. Y sería interesante que usted tenga esta información, que usted la guarde, que usted empiece a buscar los textos, que usted se dé cuenta cómo se explica en la palabra de Dios, cómo es el carácter, el ministerio, el propósito, las habilidades y el poder de ese rey, de Jesús. Bueno, ¿cómo se compone el reino? Ese reino también está estructurado, como le mencionaba yo, que el estado de Guatemala tiene una estructura, un orden de poder, así también lo tiene el reino de los cielos. Mire, le voy a mencionar. ¿Quién es el rey? Pues Jesús. Tiene un territorio. Ese territorio, pues es la tierra, en este caso. Aunque la verdad es que a él le pertenece todo el universo, pero lo vamos a dejar que en ese territorio es el que el Génesis menciona, esta tierra. Muy bien. Hay una constitución. Y esa constitución es el pacto de Dios que se hizo con el hombre y se hizo a través de Jesucristo. Primariamente se hizo directamente con Adán, pero Adán lo transgredió, entonces Jesucristo vino. Eso lo dice acá. Bueno, tenemos una ciudadanía y esa ciudadanía es que nosotros somos también reyes y sacerdotes, como lo dice aquí su palabra. Bueno, hay leyes, hay principios. Al igual que en el estado de Guatemala existe el organismo judicial, en donde se hace toda una serie de leyes para que todos se ajusten a esas normas y reglas. Aquí están todas las leyes, están establecidas en su palabra. Bueno, tenemos privilegios, pero también tenemos derechos y obligaciones. Y es impresionante la cantidad de privilegios que nosotros tenemos. Unos privilegios, mire, magníficos. A través de Jesucristo hemos alcanzado una cantidad de privilegios y beneficios que nosotros tenemos que conocer para que nosotros no vivamos por debajo de lo que nos corresponde, porque Satanás lo que quiere es eso, que nosotros desconozcamos nuestra identidad, quiénes somos, para que nosotros vivamos por debajo o vivamos a través del yugo del antiguo reino. ¿Quiere conocer más del reino de Dios? No se vaya y por favor tome nota, porque vamos a continuar con este tema, pero es hora de hacer la pausa. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Muy bien, estamos hablando de la organización del poder en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Bueno, recuérdese que hay un rey, ese rey, no se preocupe, les vamos a poner un esquema con esta jerarquía para que usted pueda tenerlo en casa. Recuerde, está el rey, que es el rey soberano, tenemos un territorio, tenemos una constitución, una ciudadanía, un principio de leyes que está en su palabra, privilegios, derechos y obligaciones, pero también tenemos una mancomunidad y esa mancomunidad nos lleva a que tengamos un sistema económico. Interesante. Todo reino tiene que tener un sistema económico y nosotros lo tenemos. Y también tenemos una cultura social del reino. ¿Cómo nos comportamos en ese reino? Hay también ciertas formas de comportarse. Bueno, ¿cuáles son los componentes del reino? También tenemos un esquema para que usted pueda ver cuáles son los componentes del reino. Entre ellos, esto a mí me parece fabuloso. Y si usted
no lo había visto, yo espero que el Espíritu Santo le hable hoy, que usted está en el mejor de los reinos. Ahí nosotros tenemos un programa de salud. Sí, recuérdese que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y por las llagas de Jesús nosotros hemos recibido sanidad. Tenemos un programa de salud. Muy bien, tenemos un programa de educación. Así como en Guatemala hay un ministerio de educación, nosotros en este reino también tenemos. Y sabe, es la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía la verdad a través de su palabra y pues de la revelación y de la inspiración de él nosotros podemos dirigir nuestra vida en este reino. Tenemos también, como le mencionaba anteriormente, un sistema económico y ese sistema económico también está aquí. Están los diezmos, las ofrendas, está la siembra y la cosecha, están las primicias, en fin, de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, y tenemos un sistema de seguridad. En Guatemala también hay un sistema de seguridad en donde está regido, pues, recuérdese usted que por gobernación y por los diferentes gobernadores. También está el ejército y el ejército pues está regido por el organismo ejecutivo, en este caso el presidente. Pues nosotros tenemos también un sistema de seguridad. ¿Y sabe qué? Tenemos un ejército de ángeles comandados por el ángel de Jehová que defiende a todos los que le temen al Señor. Todo ese temor no quiere decir miedo, sino que están bajo la cobertura y bajo ese reino. Tenemos también un cuerpo diplomático. Sí, mire, como todo reino, todo país tiene una política exterior, pues nosotros también tenemos un cuerpo diplomático. Y en ese cuerpo diplomático entra usted. ¿Y por qué entra usted? Usted es muy importante, porque usted es el embajador del reino. Así que usted tiene que darse cuenta que usted tiene una posición muy especial. Al ser embajador del reino, vamos a hablar cuáles son sus funciones. Y tenemos un sistema de administración. Bueno, en Guatemala tenemos un sistema de administración pública. Igual, en el reino, un sistema de administración y esa es la iglesia. La iglesia es la encargada de administrar. La iglesia es la encargada de administrar no solo el recurso humano, sino que también los recursos económicos y que sea el ente encargado de hacer pues la voluntad de Dios, porque recuérdese que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en 2 Corintios 5:20, que dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Si usted logra abrir su corazón el día de hoy y darse cuenta de esa parte especial que es usted dentro del reino, usted ya no va a tener problemas de identidad, usted no va a tener problemas con el dinero, usted no va a tener problemas con la salud, usted no va a tener problemas con sus relaciones, usted no va a tener problemas en muchas áreas de su vida, porque usted se va a dar cuenta quién es en Cristo Jesús y cómo debe operar. Y después de esto usted tiene que conocer la cultura y la mentalidad del reino y muchas cosas van a cambiar. Esto va a hacer que se vayan cayendo todas esas fortalezas que traemos, ya sea de la infancia, que traemos de la forma en que fuimos criados, de ese tiempo que vivimos nosotros en el mundo, en el otro reino. Pero ahora nosotros es momento que vivamos una vida diferente, como Jesús lo dijo. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar porque el reino de Dios ya está aquí. Miren qué interesante que el reino de los cielos no está arriba, está aquí. ¿Dónde? Aquí, a través de Jesucristo. Ahí fue donde entró el reino. Cuando usted decidió aceptar a Jesús, usted dijo, sí, yo acepto esa ciudadanía y acepto todo lo que eso conlleva. Imagínense. Bueno, sigamos. Efesios 6:20. Mire lo que decía Pablo. Por el cual soy embajador en cadenas. Él estaba preso. Que al proclamar lo hable con denuedo como debo hablar. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de quién era, en qué reino estaba y bajo qué rey estaba. Entonces, lo demás, pues, no es tan importante porque cuando yo conozco las verdades del reino, todo lo demás empieza a funcionar de manera diferente. Y entonces, ahora sí, el mensaje de Jesús se va a hacer mucho más claro. ¿Cuáles son las funciones de usted, señor embajador o señora embajadora? Déjeme decirle cuáles son. Usted ha sido nombrado por el rey. Qué privilegio tan especial ser nombrado por el rey. Usted ha sido designado para representar el reino.
usted está comprometido con los intereses del reino, no con los intereses de este mundo. Y a veces ahí es donde nosotros caemos en la trampa de Satanás y nos dejamos envolver por los afanes de este mundo y nos metemos a la agenda del mundo, cuando nosotros debemos estar pendiente con la agenda y los intereses del reino. ¿Por qué? Porque desconocemos cuáles son nuestra posición y cuál es nuestra función. Nosotros representamos físicamente al rey. Fíjese que legalmente Dios no va a hacer absolutamente nada si usted no le permite a Dios o le da el permiso para que Él opere. Usted puede decir, sí, que Dios no me contesta, Dios no escucha mis oraciones, Dios no tiene pues tiempo para mí, yo creo que oro, pero mis oraciones no pasan del techo, pero es porque no lo ha hecho de la manera correcta, en donde usted, en primer lugar, esas oraciones tienen que ir de acuerdo con los intereses del reino, porque usted va a representar físicamente al rey. Entonces, ¿cómo lo está representando? Es momento que todos nos hagamos una pregunta. ¿Cómo estoy representando al rey? Bueno, usted tiene que estar tranquilo porque usted está respaldado totalmente por el rey. Usted tiene todos los beneficios de ese rey, toda la seguridad, todos los recursos, todo lo que usted necesita está respaldado por el rey, siempre y cuando usted esté alineado a los intereses del reino. Muy bien, usted está protegido por su gobierno, por su rey o por el reino que usted está representando. Imagínese, entonces no puedo yo tener temor del terror nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy siendo respaldado por el rey, protegido por el rey. Por otro lado, usted como embajador nunca se convierte al estado en donde usted está representando. Por ejemplo, qué vergonzoso sería que un embajador de Guatemala que está en Inglaterra de repente diga, ya no quiero ser guatemalteco, ahora quiero ser ciudadano de Inglaterra. Pero lamentablemente eso pasa con los cristianos, ¿verdad? Deciden ya no, Dios no es funcional, Dios realmente no ha sido vivo para mí, yo mejor me voy a vivir como vivía antes y quiero regresar a donde estaba antes, al reino de las tinieblas. En este tiempo, las situaciones han hecho que mucha gente se apague, que su aceite se acabe, que su lámpara ya no esté encendida y se han enfriado. Pero hay que tener cuidado porque eso es lo único que nos hace retroceder y entrar nuevamente al otro reino de donde salimos. Entonces, un embajador nunca se convierte en ciudadano del estado al cual fue asignado. Nosotros fuimos asignados a esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nosotros representamos otro reino. Y por otro lado, solo el rey puede retirarlo. Vaya y renúnciele a Dios y Dios no lo va a retirar porque usted tiene que cumplir su propósito. Bueno, esto es muy, muy impresionante. El embajador tiene todos los accesos, todos los recursos del reino para actuar en representación del reino. No para él, sino para actuar en representación del reino. Bueno, por otro lado, el embajador nunca expresa su opinión personal. Siempre expresa la opinión oficial del reino. Eso es lo que nos ha faltado a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros cuando vemos las circunstancias, nuestros sentimientos hacen que nuestra boca hable y que nosotros empecemos a ver las circunstancias cuando nosotros deberíamos de acallarnos y únicamente expresar la posición oficial del reino. Entonces, yo me siento débil, diga el débil, fuerte soy. Es que yo estoy en pobreza, diga el pobre, rico soy. Solamente mi boca debería expresar la posición del reino. ¿Y el objetivo del embajador cuál es? Influenciar el territorio en donde está ubicado, en donde fue plantado. Eso, modificarlo, gobernarlo. Pero yo le voy a explicar realmente qué significa gobierno. No es lo que nosotros tenemos en la cabecita. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Se oye muy alentador. Nosotros somos embajadores del reino y por lo tanto tenemos esa representatividad, tenemos ese respaldo, pero también nosotros tenemos ciertas obligaciones, porque para llegar a ser embajador nosotros tenemos que tener una preparación.
Nosotros tenemos que aprender a ser administradores, tenemos que aprender a ser supervisores, tenemos que aprender a ser regentes, tenemos que aprender a ser gobernantes, tenemos que aprender a ser líderes, tenemos que aprender a ser mayordomos, tenemos que aprender a ser siervos. Miren, todo lo que suceda en esta tierra es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los encargados de cambiar esta realidad. Nosotros somos los que estamos a cargo, porque en el Génesis se nos dio a nosotros este territorio y nosotros se nos dio el dominio. Nosotros somos los encargados. Si en su colonia hay violencia, déjeme decirle de que usted es el encargado de modificarlo. ¿Cómo? Hay llaves para abrir el reino. Una de ellas es la oración. Así que nosotros tenemos que aprender. Y hoy el mensaje es, Señor, ayúdanos a ser supervisores, administradores, líderes. Ayúdanos a que nosotros seamos unos buenos representantes tuyos. ¿Cómo nosotros queremos realmente representar este reino? ¿Cómo nosotros queremos ejercer esa ciudadanía? Nosotros tenemos autoridad que nos ha sido delegada, pero esa autoridad ni Dios mismo la va a violar. Depende de usted, de cuánto usted quiera que Dios esté presente en sus acciones, en su vida. Usted atrae. La oración de Jesús, ¿cuál fue? Que se haga en la tierra así como en el cielo. Pero eso depende de usted, no depende de Dios, depende de usted. Y a veces nosotros empezamos a echarle la culpa a Dios por lo que sucede. No se olvide que una de las artimañas de Satanás es que él utiliza la infamia y acusa a Dios. Estos desastres que están sucediendo por las lluvias, sí, Dios tiene la culpa porque Dios está castigando. No es cierto. No es cierto. Dios no nos manda esos males. Es una acusación falsa de Satanás. El reino de Dios está aquí. Cambie y renueve su forma de pensar. Oremos. Padre, gracias porque a nosotros se nos ha permitido las llaves del reino. Gracias, Padre. Gracias porque como tú eres amor, tú no puedes quedarte con todo. El amor que tú eres hace que tú puedas, Señor, compartir de tu gloria, de tu gobierno. Tú quieres que nosotros seamos como tú, que nosotros estemos gobernando como tú. Padre, danos el poder y la autoridad para gobernar nuestras emociones, para gobernar nuestras propias situaciones, para gobernar nuestra alma, para gobernar de acuerdo a tu palabra, que tu palabra se haga viva en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos y nos das a conocer qué significa realmente ser ciudadano, qué significa ser hijo tuyo. Gracias porque no nos llamas súbditos, sino que todo lo contrario, nos llamas hijos, Señor. No somos sirvientes, somos hijos, coherederos con Cristo, Señor. Nos has puesto en lugares celestiales, nos has dado honor, gloria, favor. Gracias porque el reino de Dios ya está aquí. Gracias, Señor, porque nosotros pertenecemos a la realeza, no para envanecernos, sino, Señor, para entender quiénes somos y que tú eres el Rey de Reyes y que tú gobiernas para siempre y que tú, Señor, estás invitado a nuestras emociones, a nuestra casa, a gobernar a nuestros hijos, a gobernar nuestras finanzas, a gobernar, Señor, todo lo que somos, nuestras relaciones. Padre, gracias, 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 porque en ti, Señor, nosotros haremos proezas. Por tu amor no tenemos conciencia de todo lo que nosotros hemos alcanzado a través de Jesucristo. Gracias por tu Hijo, porque le plació venir, porque le plació morir por nosotros y por medio de Él es que nosotros tenemos acceso a esa nueva ciudadanía en donde nosotros podemos vivir con privilegios. Ayúdanos a construir una mente de reino, Señor, no una mente de siervo ni de súbdito. En el nombre de Jesús, todas las prácticas, Señor, del antiguo reino, del mundo, son quitadas de nosotros. Ya no más, Señor, a vivir por la carne. Ya no más, Señor, a viviendo, Señor, de acuerdo a nuestras emociones y a las prácticas anteriores. En el nombre de Jesús, hoy decidimos empezar una vida en la cultura de reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se pierda el próximo programa porque seguiremos descubriendo todos los beneficios de ser ciudadanos del reino. Iglesia Ciudad de Refugio presentó
Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.